Vídeo sobre el lenguaje de programación Python. Lo primero que deberemos hacer cuando comencemos a trabajar con Python es descargar el intérprete de Python y algún programa para un entorno de desarrollo. Aunque realmente no es necesario utilizar ningún entorno de desarrollo, ya que el Python mismo lleva integrado un pequeño entorno de desarrollo, o podríamos también llegar a hacerlo utilizando simplemente un editor de texto plano. Creo que lo más cómodo puede ser utilizar algún tipo de entorno de desarrollo un poco más elaborado. Entonces, en este caso, lo primero que deberemos hacer es ir a la URL de python.org, ¿vale? La web python.org, y aquí lo que haremos es ir a descargas y descargaremos la última versión de Python para nuestro sistema operativo. En principio, la página ya autodetectará nuestro sistema operativo y nos llevará a la descarga adecuada, pero en caso que no fuese así, siempre tenemos aquí las diferentes opciones, Windows, Mac o otras plataformas como Linux, donde podremos instalar nuestro intérprete Python. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta que Python, a diferencia de otros lenguajes como por ejemplo C o C++, no es un lenguaje que se compila, sino que es un lenguaje que se interpreta. Entonces no instalamos un compilador, sino que instalamos un intérprete. ¿De acuerdo? Eso tiene diversas ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, una de las ventajas es que es mucho más portable entre diferentes plataformas. ¿De acuerdo? Entonces podemos, el mismo programa que utilizamos o que hacemos en un Mac, es muy fácil portarlo y ejecutarlo en un Windows, a diferencia de un programa compilado donde deberíamos recompilar el programa para una u otra plataforma. Entonces, cuando ya tengamos esto descargado, yo no lo instalo porque ya lo tengo descargado, ¿de acuerdo? Tendremos nuestro intérprete de Python 3, en este caso es importante, es posible que en nuestro ordenador tengamos otro intérprete de Python como Python 2, no lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces Python 3 no es compatible con Python 2, tiene algunas pequeñas diferencias que lo hacen incompatible. No significa que no podamos migrar un script de Python 3 a Python 2 o al revés, pero en principio nosotros solo vamos a trabajar con Python 3. Dicho esto, cuando ya tengamos esto instalado, lo que haremos es ir a la web de PyCharm, en este caso jetbrains.com. Si buscamos en Google directamente PyCharm, ya lo vamos a encontrar. No hace falta que nos aprendamos esta URL, que es un poco más complicada que la otra. Entonces, cuando lleguemos a esta página, lo que haremos es ir a descargar, ¿de acuerdo? Cuando lo tengamos descargado, nos vamos a encontrar con dos opciones posibles. Primero tenemos la opción profesional y la opción community. En este caso he escogido PyCharm. Hay muchísimos entornos de desarrollo en Python, muchísimos. Lo que pasa es que algunos se especializan en algún tema, otros en otro, otros funcionan solo en algunas plataformas, otros en otras, algunos son más simples, algunos son un poco más complicados, y creo que este tiene un buen equilibrio entre funcionalidad y complejidad del entorno. Creo que es interesante para comenzar, pero como digo, se podría utilizar otro, y si conocéis el tema y queréis utilizar otro, lo podéis hacer perfectamente. También la ventaja del PyCharm es que funciona en Windows, en Mac y en Linux, y que la versión Community tiene una versión profesional que es de pago, pero que incorpora más asistencia técnica y soporte y estas cosas, pero que en general a nivel de funcionalidad no nos va a dar especialmente ninguna funcionalidad que no necesitemos. Es decir, que con la versión Community vamos perfectamente y vamos a tener el 100% de las funcionalidades de Python. Y en este caso lo que vamos a hacer es descargar la versión Community. Lo mismo, aquí no la voy a descargar, pero vosotros la descargáis y la instaláis para vuestro sistema operativo, ¿de acuerdo? Cuando tengáis el PyCharm y el Python instalado, en este orden mejor, primero Python y después PyCharm, abriremos el PyCharm. Yo ya lo tengo abierto, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Al comenzar no os aparecerá directamente esto, sino que nos permitirá, nos hará unas preguntas de configuración y nos permitirá crear un nuevo proyecto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer
es ir a File, New Project. Algunas opciones de estas de arriba del menú en Mac son un poco diferentes, pero bueno, es bastante intuitivo. Es decir, que si no está exactamente en la misma posición que os estoy diciendo, no va a ser nada difícil encontrarla. Creo que hay el menú Mac, que aquí no existe, entonces algunas cosas de File están en el menú este del Mac, ¿vale? Pero que es lo mismo, no debería haber ninguna dificultad en este sentido. Entonces, tenemos, como estaba diciendo, el New Project, y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es poner un proyecto nuevo. En este caso, porque he creado varios y he hecho muchas pruebas aquí, me dice Python Project 10, pero aquí podéis poner el nombre del proyecto que vosotros queráis. Es importante, fijaros, ya lo comentaremos más adelante, pero que esté en el entorno virtual configurado y que nos salga bien lo del Base Interpreter. En principio, PyCharm, cuando se instala, automáticamente detecta los intérpretes de Python que tengamos en nuestro ordenador. Si no lo autodetectase, podríamos buscarlo aquí y buscar el directorio donde hemos instalado nuestro intérprete de Python. ¿De acuerdo? En este caso ya lo encuentra y nos indica que vamos a utilizar Python 3.9. Perfecto. ¿Vale? No tiene por qué ser 3.9, pero bueno, si lo descargamos será este, pero puede ser 3.7, 3.8, 3.6. No va a ser un problema. Mientras no sea Python 2, que eso sí que sería un problema, no va a haber ningún problema en este sentido. Entonces, cuando tenemos esto, le daríamos a Create. Bueno, en este caso, porque ya tengo una ventana abierta, le digo que sí, que me ponga en la misma ventana. Eso puede tardar un poquito, ¿vale? Y ya nos abre una ventana nueva, main.py, que va a ser nuestro programa principal, le podríamos cambiar el nombre. Aquí en la parte izquierda tenemos diferentes directorios, vemos que tenemos el directorio de nuestro proyecto, Python Project 10, y dentro tenemos el main.py. Esto es un programa tipo que carga por defecto, que ahora mismo vamos a directamente borrar, ¿de acuerdo? Más adelante veremos exactamente por qué lo hace de esta manera, pero ahora mismo estamos comenzando, lo vamos a borrar, ¿de acuerdo? Y vamos a probar a hacer nuestro primer programa, ¿de acuerdo? Nuestro primer programa, el típico Hola Mundo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello vamos a utilizar nuestra primera función en Python. Nuestra primera función en Python es una función que se llama print. Esta función print lo que va a hacer es mostrar lo que pongamos entre paréntesis. Todas las funciones tienen una característica que es que tienen paréntesis, ¿de acuerdo? Y esos paréntesis van a incorporar una serie de parámetros que se aplican sobre la función. Es decir, es como si fuese, entre comillas, una función matemática, ¿vale? Entonces, esa función tiene unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida. En este caso, lo que estamos diciéndole es los parámetros de entrada que va a recibir print, ¿de acuerdo? Podría no tener ninguno, es decir, no puede ser que no tenga ninguno de entrada o que no tenga ninguno de salida, ¿de acuerdo? En este caso no va a tener ninguno de salida y sí que le vamos a poner uno de entrada, que es un texto, un literal, que es lo que queremos que nos muestre en pantalla, porque la función print lo que hace es mostrar en pantalla el parámetro que le pasamos a esa función, ¿de acuerdo? Entonces, para indicarle que lo que queremos es pasarle un literal, que podría ser una cadena de caracteres, lo que vamos a hacer es utilizar las comillas. Y podemos, por ejemplo, hola mundo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos un programa que se llama main.py, que es un archivo de texto plano, ¿de acuerdo? Que tiene una línea de texto que pone print hola mundo. Entonces, esto, como he dicho, lo que va a hacer es ejecutar este script, ¿de acuerdo? Los programas en Python se llaman scripts y lo va a ejecutar, ¿de acuerdo? Le damos al play y lo que vemos aquí en la consola, esto sería la parte de la consola de la salida, lo que vemos es que nos muestra hola mundo. Entonces, esta sería la ejecución del programa hola mundo. Al final nos dice que el proceso ha acabado con una salida, un código de salida 0, que significa que no ha habido ningún error. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya nuestro primer programa donde hemos simplemente mostrado el mensaje hola mundo. Esto nos va a servir no porque el programa sea especialmente útil, sino porque nos va a permitir comprobar que todo el framework, que el intérprete, que el PyCharm esté funcionando correctamente. Bien, nos vemos hasta aquí el primer vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.